Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todo aquel que Dios por medio de Jesucristo le ha llamado en estos últimos tiempos y también le ha escogido. Siempre voy a desear que la gracia y la paz estén con ustedes y también siempre voy a desear que la misericordia de Dios levante obreros para que podamos hacer su obra e ir a todos aquellos que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos. Y para eso, benditos hermanos y benditas hermanas, oramos unánimes por obreros, porque así lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Me pongo a sus pies para continuar con esta enseñanza número 17 en Primera de Corintios, capítulo 8, que empezamos a ver el sacrificio para los ídolos y que probablemente lo que Dios está poniendo en mi corazón, pues en la enseñanza pasada que lo empezamos a ver, muchos duden y no hayan escuchado que la bendita palabra de Dios es espiritual y que en el Antiguo Testamento, como yo le he venido diciendo, todo lo que permitió Dios con los ídolos hechos con manos humanas, que era una sombra de lo que iba a venir, representa hoy no imágenes con las manos humanas, sino dioses, ídolos, como yo le estaba mencionando ayer, y que me voy a tomar el amor de Dios de poder fortalecer esta bendita enseñanza que hemos dado ayer sobre esto, con algunos versículos bíblicos fuera de Corintios, para fortalecer lo que le digo de esto. Recordemos también, benditos hermanos y benditas hermanas, que todos los pueblos en la antigüedad, sobre todo hablando de Babilonia, tenían innumerables dioses. Egipto, ya representando como yo y Dios por medio mío le vienen diciendo desde ayer, todos los dioses, todos los caminos, todos los pasatiempos, todos los deleites, todo lo que ofrece hoy Satanás en todos los humanos, en el planeta Tierra. Como ya le dije, ¿verdad? Para apartarme de la verdad, si a mí no me gusta una profesión, no me gusta el estudio, pues escojo para ser boxeador profesional, escojo para ser un atleta profesional, ya sea de natación, escojo para ser corredor de autos, escojo para hacer payasadas por medio de YouTube y ganar fama, etcétera. Hay miles de caminos, muchísimos caminos que Satanás ofrece para depender y para hacer cada uno conforme al Dios o al ídolo que él quiere escoger en este planeta Tierra. Claro que hay muchos que no tienen un Dios, tienen muchos dioses también, porque tienen el Dios trabajo, el Dios escuela, pero lo veamos con la bendita palabra de Dios, porque ayer estábamos viendo lo sacrificado para los ídolos y que Dios me está permitiendo en esta enseñanza enseñar lo que es un sacrificio a los ídolos. Mire, vamos a concordar, por favor, bendito hermano y bendita hermana, con Colosenses 3:5. Siempre con la bendita palabra de Dios en la mano, por favor. Vamos a Colosenses 3:5. Y la bendita palabra dice así, si está usted ya ahí, palabra de Dios, dice, haced morir, pues, lo terrenal en ustedes. Y empezamos a hablar de lo que le había comentado yo en la enseñanza pasada, fornicación, que ya estudiamos también en el matrimonio, de las doncellas, de lo que es fornicación tanto bíblicamente como espiritualmente. Pero si aquí está hablando de las cosas terrenales, estamos fortaleciendo, porque el sexo no es algo terrenal, es algo establecido por Dios, pero con un orden. Pero recuerde que también fornicación se le habla a aquel que tiene un pacto, un llamamiento por medio de Jesús y que se le dijo no peques y no vayas con el otro señor. Fornicación
impureza, que lo que me puede manchar el vestido blanco es el pecado. Por eso Jesús dijo, no pequen, y donde se me puede manchar a mí el vestido blanco precisamente es en el mundo. Ahí es. Como dijo Pablo, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando para presentarlos como una esposa virgen delante de Dios. Impureza. Pasiones desordenadas, que las pasiones vienen de la carne. Para eso el bautizo. Por eso estamos viendo en Corintios que todavía eran carnales y que no se les podía hablar como espirituales porque todavía eran carnales. Recuerde que lo acabamos de ver también en Corintios, que todavía eran carnales. Bueno, pasiones desordenadas es todo lo que es a la carne. Malos deseos, deseos que no son del espíritu, y aquí está la carne y aquí está el espíritu. Y precisamente para eso es la cruz de Cristo, para eso es la fe, para eso fue la resurrección, para que el fuego de Dios apagara toda pasión de la mesa de Satanás, que ya hemos visto que es a la carne, ¿verdad? Paseos desordenados, pasiones, malos deseos y avaricia. Fíjense bien cómo termina. Avaricia, que es idolatría. Para que nosotros le creamos a Dios, benditos hermanos, y cualquiera que escuche las enseñanzas, que inmediatamente la pague o diga, este está mal, nosotros hemos enseñado que los ídolos son los que se hacen con manos humanas, y mire hermano, no. Digo, era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, aquí le muestro, de hecho vamos a otra cita más, a otra cita bíblica más, que es en Efesios, por favor, 5:5, para concordar también. Dice en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, fíjese bien, o inmundo, que corresponde con lo que acabamos de ver, o avaro, que es idolatría, y fíjese bien lo que dice, tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo y de Dios. Esto es muy grave si lo meditamos, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios no miente y la ley se cumple. La ley de Dios es inquebrantable. Así que todos aquellos que tienen ídolos, que tienen pasatiempos, que no quieren entregar sus vidas y no quieren cumplir con el pacto establecido de que fueron comprados por precio, como ya lo hemos visto, no entienden la palabra. No pueden oír al Rey del Cielo. Recuerde que gritaba Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay un precio para poder escuchar la voz del pastor, entrar por la puerta del redil. El que no entra por la puerta del redil, que es santidad, que es espiritualmente, es ladrón y salteador. Esta es la palabra, hermanos. Esta es la verdad. Por eso hay tantas iglesias que no son de Dios y que están engañadas. Vamos a otro versículo bíblico, por favor. En Filipenses estamos fortaleciendo Corintios, lo sacrificado a los ídolos. Filipenses, por favor. 3, versículo 18 y 19. Fíjese bien lo que diga, ponga atención, concordando con esto. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Desde aquel entonces ya habían muchas congregaciones, muchos que pensaban que eran cristianos, idólatras, que tenían amistad con el dinero, la avaricia, la fornicación, las pasiones desordenadas, amistad, que por ahí andan muchos que son enemigos de predicar una muerte total, de predicar una separación total del mundo, de predicar que nosotros debemos de tener la imagen de Dios, la imagen espiritual. Y recuerde que ya vimos nosotros en Primera de Corintios, para fortalecer esto,
Cuando Pablo dijo, a mí Dios no me envió a bautizar, sino me envió a predicar el Evangelio para no ser vana la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? El Evangelio y la prédica de la cruz de Jesucristo, para los judíos, tropezadero, para los gentiles, locura, pero para los que creen en esta locura del Evangelio, de la cruz, de la muerte, poder de Dios y salvación. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios, agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Ahí está, hermano y hermana. Ahora, ahí andan muchos, por ahí andan muchos, muchísimos. Si en aquel entonces ya habían muchos que eran enemigos de las prédicas que Cristo Jesús vino a dar, de la cruz, de una muerte, del verdadero bautizo, ¿qué me espero hoy? Que es la apostasía. Y dice en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Ponga atención, porque ayer veíamos en 1 Corintios 8, lo de las comidas del vientre a los ídolos. Mire, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Recuerda que vimos las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero los dos serán destruidos. Que yo ya le dije que un ídolo es el trabajo y es todo lo que me quita el tiempo para conseguir la avaricia, para conseguir el afán, para conseguir la codicia. ¿Verdad? Ese es un Dios, fíjese bien, cuyo Dios, aquí habla de Dios, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Fíjese bien, que solo piensan en lo terrenal. Esa es la idolatría. Es que lo terrenal, todo lo que es terrenal, bendito hermano y bendita hermana, me quita el tiempo para poder consagrar mi vida y para cumplir con el mandamiento, el primer mandamiento, como de amar a Dios con toda mi mente, como veíamos ayer, con todas mis fuerzas, que cualquier cosa que no haya allá en el cielo es terrenal. Y usted me va a preguntar, y yo le pregunto, cuando dice Dios, busquen las cosas de allá arriba, las que no se ven, y malinterpretan la palabra a todos aquellos que andan en pecado porque no la entienden, yo le digo algo. Si a mí usted me dice que el trabajo y las escuelas y lo que hemos visto son de Dios, dígame si están arriba. Dígame si arriba hay escuelas. Hay una que es el árbol de la vida en Apocalipsis, en donde dice la palabra que el que venzca va a tener derecho al árbol de la vida, que es la sabiduría de Dios. Y aquí también, esta bendita herencia, bendito hermano y bendita hermana, yo prefiero 10,000, 50,000 y 1,000,000 de veces que mi hijo, no importe la edad, sea de 8 años, sea de 12, sea de 17, tenga esta sabiduría en el corazón, que es vida, que es paz, que es una riqueza que Cristo Jesús trajo, a la otra, que es terrenal y que únicamente lo va a hacer pensar en lo terrenal para apartarse de Dios. Entonces, yo espero que con estas citas bíblicas estemos fortaleciendo lo que es estar sacrificando a los ídolos y que es un pecado muy grave. Bueno, vamos a rematar para seguir con 1 Corintios 8, pero primero vamos a rematar con San Mateo 4, 9 y 10, por favor. San Mateo 4, 9 y 10. Bien, Cristo Jesús y la tentación, la prueba que ofrece el adversario, que ofrece el enemigo, que es el que trae todos los ídolos para no adorar a Dios. Pongamos atención. Y le dijo Satanás a Cristo y lo subió al monte más alto que había. Todo esto te daré. Ahí están todos los ídolos. Riquezas, fama, poder, todo esto, todo te daré si postrado me adoras. Aquí está, ¿qué es adorar a Satanás y qué es postrarse ante Satanás? No es hincarse, mira hermano y hermana. La palabra postrar
Hay muchos cristianos que yo no los voy a criticar, hacen bien si lo hacen de corazón, si se arrodillan y se postran, pero la verdadera adoración a Dios que se postra uno es en la cruz, es humillarse, no para que lo vea la gente, ¿verdad? ¡Oh, Señor! Como hacen muchos ahí hincados y bueno, hacen un drama para ser visto por los hombres. Ah, hermano, no. La mejor humillación a Dios es la cruz. Está crucificado. Es estar postrado diciéndole, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, como ya le he dicho, los dos señores. Entonces, la Biblia es espiritual. ¿Qué es postrarme ante Satanás? Como dice en Romanos 8, que yo fui comprado y que hay dos señores. Y que yo soy siervo o esclavo de la voz que escucho. Sea para el pecado, ahorita lo voy a llevar a esa cita. Yo creo que lo voy a llevar para que me pueda entender. Entonces, Satanás es mi Señor si yo lo obedezco a cualquier consejo que me dé en contra del pacto, en contra de la ley de Dios para separarme. Ahora, esos ídolos que trajo Satanás y que Dios permitió, ¿sí me pueden dar dinero, poder y fama? Claro que sí. Claro que sí. Pero no me pueden dar lo que necesito para el espíritu, y lo que me dan es un engaño para que cuando se me pare el corazón o venga Cristo, me vaya al lago del fuego. Entonces, mire, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, Jesús le dijo, vete, Satanás, con todo y tus ídolos, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque nosotros tenemos un Dios, como estábamos viendo, un Dios y un mediador. Y solamente a Él adoraremos y solamente a Él, fíjese bien, ponga atención, y solamente a Él servirás. 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 El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque este es el campo que me trajo Dios por medio de Jesucristo, el consagrar mi vida y el servirle por tiempo completo. Bien, vamos a Romanos 8. Me parece que ahí está ahorita, verifico, por favor. Romanos capítulo 8. Déjeme ver. Ajá. 8, espíritu, temor. Ahorita le digo, si es en el 8, pues, bueno, ahorita le digo el versículo, por favor. 8. Sabemos que intercede más el que escudriña, que pues diremos, ¿sabes quién se condenar? Bueno, dice la palabra de Dios, ahorita le digo rápidamente en el 8:15, primero vamos ahí, dice en el 8:15, 14, porque todo, bueno, desde el 13, porque si viven conforme a la carne, que es idolatría, moriréis, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquí está, y el Espíritu busca, pues obviamente adorar a Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Aquí está, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud, hermanos, que es precisamente la idolatría, que es precisamente estar sirviendo al enemigo en la carne. Y si yo le hago caso al enemigo, yo sé que entonces me vuelvo esclavo de Satanás. Entonces yo sé que mi Señor pasa a ser Satanás. Entonces,
aquí estamos viendo los dos tipos, solamente adorarás a Dios. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos trajo el bautizo, precisamente, recuerde, para crucificar por fe la carne y para que por naturaleza ya no busquemos esos ídolos, esos dioses, y que por fe nosotros espiritualmente consagremos nuestra vida a Dios y le sirvamos a Dios. Porque no se le olvide que bíblicamente Dios dice que todo lo que Dios ha creado es para adorarle, es para servirle. Dios nos diseñó para trabajar para Él. Dios nos diseñó para adorarlo, no para estar separados de Él, no para estar haciendo cosas egocéntricas. Bueno, yo espero que vaya entendiendo. Entonces, ahora sí ya podemos ir a primera de Corintios 8. Ya podemos entender entonces lo que nos dijo del ídolo, de las viandas que se sacrifican para los ídolos que estábamos viendo ayer. Y nos quedamos en el 8:7. Yo quise llevarlo aquí, bendito hermano y bendita hermana, para que fortaleciéramos lo que Dios me ha permitido decir en la enseñanza pasada referente a los ídolos. Y para que no lo engañen y sepa que esto es bíblico. Dice en el 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora ya lo vamos a poder entender un poquito más, porque acabamos de ver que la idolatría nos trae inmundicia en nuestras vidas, nos trae mancha. Entonces, lamentablemente, fíjese lo que está diciendo Dios, no yo, la palabra es de Dios, pero no en todos los cristianos, no en todas las congregaciones hay este conocimiento. ¿Por qué no hay este conocimiento en la mayoría de las congregaciones? Porque ya hemos dicho, bendito hermano, que el Maestro es el Espíritu Santo, que el que nos da a entender estas cosas es el Espíritu Santo, que para poder entender este lenguaje hay que ser santos, que para poder tener el ojo espiritual, que es el entendimiento, hay que ser santos. Por eso no todos hay este conocimiento. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, habituados es que ya en las congregaciones es un hábito, y la palabra hábito es una costumbre, es un hábito, ya que en las congregaciones trabajen, que tengan escuelas, que únicamente pasen una horita y todo el demás tiempo estén en el mundo, ya es algo habitual para ellos, ¿verdad? Dice, habituados hasta aquí a los ídolos. Ahora fíjense, comen como sacrificado a ídolos. Ahora, si comen esa comida, que es un deseo de la carne y que me da, son ídolos, porque estoy sacrificando mi vida. Recuerde que la palabra sacrificio, ya hablamos de la enseñanza pasada, que es que fui comprado, que yo le debo de dar todo mi tiempo a Dios, toda mi sangre a Dios. Dice, y su conciencia siendo débil, se contamina. Palabra de Dios. Por eso a mí no me maravilla que haya tantas congregaciones que no tengan entendimiento de la luz, del verdadero camino. No me maravilla, porque si tuvieran entendimiento, entonces Dios sería mentiroso. Porque precisamente los ídolos, la carne, todos esos deseos, y que las iglesias que se autodominan cristianas hoy lo han hecho un hábito, estén contaminadas y su conciencia sea débil. También, que estén contaminados, ¿verdad? Y su conciencia siendo débil, se contamina. ¿Qué es que su conciencia siendo débil? Bueno, la palabra conciencia es lo que Dios me ha dado para saber entre el bien y el mal. Pero yo desde el momento en que dudé y fui incrédulo a un mandamiento de Dios por las pasiones de la carne, por amar las tinieblas, como dice en San Juan 3, entonces mi conciencia se debilitó y empecé a perder sensibilidad para lo que es de Dios y para lo que es pecado. Y mi conciencia ya no me acusa. Mi conciencia ya la dejó Dios con un velo. Mi conciencia ya la dejó Dios engañada, pensando que soy un cristiano, que soy hijo de Abraham, pero siendo hijo del diablo. Y ya no tengo revelación.
ya no tengo entendimiento y estoy contaminado. Y recuerde que sin santidad nadie puede ver a Dios, hermano y hermana. Bueno, bien. Yo le dije que las cartas del apóstol Pablo, los indoctos y la mayoría las tuercen a su conveniencia. No tienen discernimiento. Bendito hermano, yo espero que esta bendita palabra que le estamos fortaleciendo, no nada más con los versículos donde lo lleva a Colosenses, a Efesios y a Filipenses y a Mateo, no nada más con eso, sino con toda la bendita palabra, desde que el Eclesiastés, desde quitando el velo de Dios, desde San Juan, desde las cartas de 1 Juan, 2 Juan, que van concordando con lo mismo. Siempre el pacto para lo que nos mandó Dios. Dice bien, ahora fíjese, si bien la vianda, fíjese bien lo que dice, la vianda, la comida del mundo, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Le voy a explicar esto, punto y coma. Hoy, el verdadero cristiano y el que está bendecido es aquel que puede ir a restaurantes, es aquel que en su refrigerador tiene New York, Tibón, Tibay, tiene la mejor comida, los mejores quesos, tiene en abundancia la comida de la carne, tiene carro, tiene casa, ok. Para hoy, precisamente los de conciencia débil, los que están contaminados, eso es lo que se predica. Pero mire, hermano, Pablo sabía tener en abundancia y sabía no tener nada, como vamos a ver más adelante. Pablo a veces estaba saciado de comida física y a veces pasaba hambre. Y yo le digo algo, un cristiano que esté bendecido y que tenga las viandas en su refrigerador por añadidura, o un cristiano que esté en una prueba y no las tenga por estar buscando las cosas de Dios, eso no nos hace aceptos a Dios. Ponga atención, eso no nos hace aceptos a Dios. O sea, si usted tiene casa, eso no lo hace, la abundancia física no lo hace acepto a Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Porque también hoy, el que no tiene comida, el que no tiene el refrigerador lleno, no está pecando, ya deje de pecar, hermano, ya por eso Dios no le da, ¿verdad? Trabaje, todavía le dicen, trabaje, pero no le dicen en la obra de Dios. Entonces, no porque tengamos más, por eso somos cristianos. Dice aquí, pero mirad, fíjense bien, mirad que esta libertad vuestra que nos trajo Cristo, esta libertad de la esclavitud, esta libertad de los ídolos, esta libertad de que el cuerpo buscaba estas cosas y adoraba a Dios, no venga a ser tropezadero para los débiles. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también aquí siempre en la bendita palabra de Dios nos enseña que en aquel tiempo, bendito hermano y bendita hermana, en el primer culto, como ya lo expliqué, en el primer pacto, como ya lo expliqué, habían muchos de la circuncisión que tenían los rituales del primer pacto y que no podían entender que todo lo que Dios había permitido de cultos y todas las leyes que estaban en aquel entonces eran únicamente cultos y que lo que iba a venir era espiritualmente, y que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, habían algunos animales que estaban prohibidos comer, como el puerco, como todos los de pezuña hundida, como todo pez que no tuviera escamas, como la avestruz, como el búho y muchas otras carnes que estaban prohibidas comer en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, únicamente como una sombra. Entonces, los que se iban convirtiendo en aquel entonces a cristianos, y también en esta enseñanza que vamos a ver, que si alguna persona que se iba convirtiendo, sobre todo judía,
que tenía los primeros rituales y todavía no tenía el conocimiento de la espiritualidad. Y yo, con mi libertad que tenía en este culto, poder comer de todo, porque ahorita le voy a tocar una cita bíblica, también para comprobar que el Antiguo Testamento era una sombra. Y si yo, por esta libertad y este conocimiento que tenía, me veía un hermano a comer en la mesa carne de puerco, y por mi culpa iba a ser piedra de tropiezo porque él todavía no tenía conocimiento, bueno, decía Dios que entonces me abstuviera delante del hermano de comer carne. Mira, hermano y hermana, sobre este tema que le estoy diciendo, que también está muy mal comprendido, porque hay muchos que se llaman cristianos, sobre todo los del Shabbat, que se guardan todavía y guardan parte del primer pacto y se abstienen de ciertos alimentos. Quiero decirle, usted que conoce la palabra, ¿verdad? Que en la bendita palabra, y espero que a lo mejor el ministro que me está ayudando a traducir cada enseñanza ponga el versículo que le voy a decir, es que cuando Pedro en el libro de los Hechos está en Yospet, en una azotea, tuvo una visión cuando iba a ir también a predicarle a los gentiles, que ellos pensaban que el evangelio era para puro judío, y Dios le mandó una visión de una carpa, de una tienda, de una manta que bajaba con toda clase de animales prohibidos en el Antiguo Testamento para comer, y que Pedro tenía hambre, dice la Biblia, dice la palabra, y que se escuchó una voz, claro, la de Dios, la de Cristo, que dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y que Pedro dijo: Señor, por mi boca no ha entrado nada inmundo nunca. Y le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Y luego también dice la palabra que en todo lo que se vende en la carnicería, esto es en el Nuevo Testamento, que también espero que el ministro ponga este versículo, que todo lo que se come, todo lo que se vende en la carnicería, lo comamos sin conciencia, sin cargo de conciencia, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que esos animales prohibidos, espiritualmente el puerco representa hoy el que regresa para atrás, y yo no voy a escuchar a un puerco, no voy a comer de su comida, no voy a comer de su carne, no voy a ir a una congregación. Los búhos, la avestruz que abandona el huevo en el desierto, porque así lo dice la palabra. Bueno, todo eso tiene una representación que de igual manera, yo le digo, cuando quiera una enseñanza bien penetrada mediante Dios, para poderle decir toda esta sombra y lo que significa hoy, claro que esa parte. Ahorita pues estamos en 1 Corintios y más o menos le hago un resumen de lo que es. Ahora yo también le voy a decir a qué se debe el día de hoy esto, también para que pueda entender, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad de no ir con ningún ídolo del mundo, los que ya tenemos un conocimiento, los que ya tenemos tiempo en la palabra, 3, 4 años, sabemos todo lo que es ídolo. Pero si viene una persona que Dios convenzca mediante su presencia y le toque el corazón para bautizarse y dar su vida, pues yo no le voy a decir luego, no veas tele, no toques esto, el trabajo es de Satanás, las escuelas son de Satanás. No. Ellos son de conciencia débil todavía. Por eso Pablo se tenía que hacer pecador a veces, para ganar a los pecadores. Entonces, nosotros vamos a trabajar con calma, no mi libertad, porque con el conocimiento, el apartarme de todas esas cosas, me trae una verdadera libertad del enemigo de Satanás para servir a Dios. Pero es esa libertad que tengo yo. Algún hermano recién convertido me ve no haciendo estas cosas y que me dice: usted no ve esto, usted, y que no, eso es de Satanás. No, cállese, por favor. Ahí debemos de tener paciencia, debemos de ser astutos para enseñar la bendita palabra. Y eso no lo hay hoy, hermano y hermana, porque hoy no hacen
grupos de gente recién convertida, de gente que tiene, tiene alimentos, que necesita leche espiritual, y gente que ya tiene 3 años, los juntan y las predicas son diezmos y ofrendas. Y también yo le digo, eso ha sido tropezadero para muchos débiles, que en cuanto llegan se les empieza a pedir dinero. También eso no. Pero bueno, yo espero que vaya entendiendo. En aquel entonces, está hablando que los que ya tenían tiempo y sabían que se podía comer de todo lo que venden en la carnicería y que habían salido del primer pacto y que podían comer puerco, podían comer, que no lo hicieran delante de un hermano incrédulo que todavía tenía su débil conciencia y que apenas iba empezando. Es lo que vamos a ver. Fíjese bien. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y de igual manera, claro que mira, hermano y hermana, yo no le voy a enseñar inmediatamente que no vea tele, que no vea trabajo, pero si el hermano viene y la hermana viene y ve que el representante o el hermano, mandamos a los hijos a la escuela, tenemos trabajo, vemos televisión, escuchamos música del mundo, bueno, ese ejemplo que yo estoy dando, ¿qué le podrá dar al que va empezando? Claro que él va a empezar a ver, pero yo no le voy a decir luego, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Mas si él me pregunta, oiga hermano, ¿usted por qué no trabaja en el mundo? Entonces ha llegado la hora para que me siente con él y con la bendita palabra decirle, porque soy un ministro, que tú algún día tienes que alcanzar poco a poco mediante la fe, mediante las pruebas, no ahorita. Ahorita no tienes mucho conocimiento, pero yo, mira, ya no puedo y tengo que tener la paciencia para enseñarle el porqué de cada cosa. Pero yo tengo que predicar con ejemplo. Yo no tengo que estar sentado a la mesa teniendo ídolos. Porque entonces las mentes débiles, pues obviamente van a adquirir ese ídolo también. No, fíjese bien, no será estimulada su mente a comer lo sacrificado a los ídolos. Ahora, aquí habla de una estimulación. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué es una estimulación? Una estimulación es, por ejemplo, ahora que alguien, por ejemplo, no puede caminar, pero todavía va a poder caminar y necesita ir a terapias para estimular los músculos inactivos y por medio de una estimulación mediante una persona capacitada con conocimiento va estimulando esas piernas, esos brazos para que se vuelvan activos. De igual manera, en una iglesia que yo voy y meto ídolos, estoy estimulando a los que van para que hagan lo mismo y defiendan el día de mañana a capa y espada y crean que están en la verdad. Porque hoy las iglesias están llenas de ídolos por culpa de los representantes y activan sus mentes y seducen sus mentes y estimulan sus mentes para la idolatría. Pero ellos ponen el ejemplo. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo. Dice entonces, no será estimulada a comer los sacrificados de los ídolos. Y recuerda, comer los sacrificados de los ídolos, creo que ya quedó claro. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahora, yo tengo conocimiento, pero no salgo de los ídolos. Yo tengo conocimiento y predico con un mal ejemplo y permito los ídolos en la iglesia. Bueno, pues por mi conocimiento y por no decirle la verdad, ese hermano se va a perder por mi culpa y se va a ir al lago de fuego. Y cuidado, hermanos, porque el juicio empieza por la casa de Dios.
La casa de Dios es los que tenemos conocimiento. Y si primero empieza por la casa de Dios, ¿qué se espera de los demás? Dice, pero el conocimiento tuyo, ya vimos eso. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, porque si yo hago esto estoy pecando, porque estoy prevaricando, porque no voy a ser como los fariseos, que predicaban pero ellos no hacían, ponían cargas pero ellos no las llevaban. Y hay muchos que señalan a los pastores, que son hipócritas, que dicen pero no hacen. Bueno, y han debilitado a muchas almas. Entonces dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Aquí está la ira de Dios, hermano. Aquí está el que pisotea al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está en el cuerpo, está en las ovejitas. Ese es el cuerpo. Una vez que fueron comprados pasan a ser propiedad de Cristo, pasan a ser su cuerpo. Y estoy hiriendo, estoy golpeando, estoy traspasando el cuerpo de Cristo, lo estoy hiriendo espiritualmente hablando, con una espada que es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Satanás. Estoy hiriendo su débil conciencia y le estoy enseñando la idolatría. Bueno, y recuerde, lo sacrificado de los ídolos nada es. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero Dios las va a destruir a las dos. Dice entonces, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, que es lo que le estaba hablando yo como un ejemplo, ¿verdad? Si yo con una conciencia débil, en aquel entonces estaba comiendo yo carne de puerco, cuando él todavía no tenía el conocimiento, pues no comeré carne jamás delante del hermano para no poner tropiezo en mi hermano. Como una sombra, ¿verdad? De lo que iba a venir. Así que aquí terminamos el 8 con lo que le estaba diciendo y el ejemplo que le estaba diciendo también del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en aquel entonces sé que podía comer carne ya de pescado sin escamas, de que podía comer carne de pezuñas hundidas, pero si el hermano de conciencia débil en aquel entonces me veía comiendo y él se asustaba y decía, pues yo en la Biblia, sobre todo los del primer pacto, yo en la Biblia sabía que esto no era y por eso lo voy a hacer caer, pues mejor delante del hermano me abstengo de comer carne. Lo haré en otra ocasión. Lo haré cuando no me vea y cuando no sea piedra de tropiezo. Y como ya le dije también y le puse hoy también el ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a estar delante de un hermano, luego diciéndole frente a él, no trabajo, no esto, no, conforme él me vaya diciendo y vaya teniendo dudas. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, vamos a empezar el 9, que va concordando y va en un orden todo, porque aquí en el capítulo 8 habla precisamente de las falsas congregaciones, de los falsos maestros que introducen encubiertamente estas herejías. Como también en Pedro lo dice, que nos enseñan a ser herejes. Porque ya le dije, o eres espiritual o eres carnal. O te enfocas con el pacto establecido a buscar las cosas de arriba o bien las cosas de abajo. No podemos servir a dos señores. Vamos a empezar con el 9. No soy apóstol, decía Pablo en esta carta, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois ustedes mi obra en el Señor. Bien, vamos analizando por qué, porque aquí estaban llegando ya falsos representantes a decir, como hoy, a mí me ha pasado muchas veces, no, ¿ese qué? ¿Qué título tiene? ¿Ese dónde está su diploma? ¿Dónde está su cobertura? ¿Dónde está? Ese no es nada. ¿De dónde salió? A ver, ¿de qué escuela teológica? No tiene ni siquiera un templo, no tiene ni siquiera instrumentos finos como guitarras eléctricas, como baterías, no tiene nada de eso. Ahora bien,
Fíjense bien, vamos. Aquí Pablo le estaba hablando a alguien donde Pablo llegó a dar el evangelio por primera vez a sus vidas. Yo le voy a decir algo para que podamos comprender. A mí hay una persona que se gloria, que ella cree que enseña la palabra, o ellos creen que enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? Y están mal y se glorian con la gente que tienen. Y quiero decirle que alguna de la gente que tienen, yo llegué a sus vidas. Y ahora se glorian porque están en esas congregaciones y se glorian por el número de la gente que tienen. Pero no trabajaron porque ellos eran católicos antes. Y el Espíritu Santo fue el que los convenció para salir. Pero que estén en esas congregaciones ahora con otros ídolos y que les estén enseñando a comer lo sacrificado para los ídolos y las viandas, bueno, ese ya no es mi problema, ¿verdad? Pero se gozan con la gente que tienen y a mí me da risa y me pongo a meditar y digo, bueno, pues, ok. La mayoría de la gente que tienen es arrebatada de otras congregaciones, porque que estas personas salgan y prediquen a un católico para convencerlo. Y si es que le predican, dicen, hagan esta oración, como ya lo vimos en Primera de Corintios. Recuerde que estoy yo fortaleciendo la enseñanza. Cuando Pablo dijo, qué bueno que yo no bauticé a nadie de ustedes, sino a la familia de Estefan, nada más. Y no bauticé a nadie de ustedes, porque estos falsos apóstoles hoy llegan y dicen, haz esta oración y vas a ser salvo. Haz esto y bautízate y ya eres de Dios, sin decirles el pacto. Así, hace poco, no mucho, a una persona que estaba convaleciente, ya enferma de muerte, le fueron a decir y a dar, dizque el plan de salvación, y la fueron a engañar diciéndole que ya era salva, haciendo una oración, sin decirle cuál era el pacto. Pero bueno, algún día Dios les va a pedir cuentas. Por eso Pablo aquí estaba ya defendiendo el ministerio que él tenía. Por eso dice así, no soy apóstol, porque ya empezaban a decir, ¿será? ¿No será? Ya vinieron a decir que no es nada. Dice, no soy libre, y aquí empezamos a ver. Aquí empezamos a meditar. Fíjese bien, Pablo les está contestando así. Para muchos de ustedes están siendo engañados. Fíjense bien qué dijo Cristo. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué dijo Pablo? ¿No soy libre? ¿Me han visto con un ídolo? ¿Me han visto en esclavitud en el mundo? ¿Me han visto con algún deseo en la carne? Cristo Jesús nos vino a ser libres, vino a romper las cadenas del pecado, vino a sacarnos de Egipto, vino a sacarnos de la dura servidumbre en la cual estábamos nosotros ajenos, sirviendo por naturaleza a los que no son dioses. Pero el que es verdaderamente libre es el que ya no tiene ningún ídolo. Es el que está totalmente consagrado en la cruz. Por eso, aquí está diciendo Pablo, acuérdense Corintios, que Cristo Jesús dijo que por sus frutos los iban a conocer. Acuérdense Corintios, que no son diplomas, que no son templos, que no son escuelas teológicas, que no es porque el hombre les aplaude y les reconozca como hijos de Dios. Recuerde que no es eso. Recuerde que un verdadero representante debe de ser libre, debe de ser una persona espiritual, libre de la idolatría, libre de los deseos de la carne. Ahora dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Otra más. Recuerde que para poder ver a Dios y para poder ver a Cristo Jesús, se necesita ser un ser espiritual, no se puede ver en la carne. ¿Y cómo puedo saber, o cómo puede saber una ovejita que se congrega aquí con este servidor ya por años? ¿Cómo puede saber si he visto al Señor Jesús? Bueno, si puedo caminar en el mar.
Si puedo yo ser una persona espiritual. Porque es imposible que sin Dios y sin Cristo uno pueda salir del mundo. Uno pueda ser una criatura diferente. Uno pueda llevar una vida espiritual como un ángel, sin ningún deseo de la carne. Entonces, yo conozco a alguna persona que puede caminar y que no tiene ningún ídolo. Yo no estoy viendo a esa persona, estoy viendo a Dios y a Cristo en esa persona dentro de él. Entonces Pablo, en el momento en que no militaba y no tenía ningún ídolo, por eso dice, ¿no he visto yo al Señor Jesucristo? Y otra pregunta, ¿no sois ustedes mi obra en el Señor? Aquí otra vez, lo que le decía yo, ¿no llegué ya a ustedes a convencerlos? Bueno, el Espíritu Santo, ¿no llegué yo cuando eran católicos, cuando tenían otra religión? ¿No llegué yo a trabajar con ustedes por un año? ¿No llegué yo? Y ustedes dijeron amén y salieron en el momento y dejaron esas religiones. Como la palabra también más adelante nos va a decir que estos falsos ministros se meten en fundamento ajeno. Ahora, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Es muy importante, obra, la palabra obra. La palabra obra viene de trabajo. Y yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, que un verdadero siervo de Dios, cuando verdaderamente va trabajando, va viendo una transformación en esa oveja y con el tiempo va muriendo a los ídolos y el Espíritu Santo le va convenciendo y le va dando entendimiento poco a poco hasta tener un crecimiento espiritual. Pero en ese trayecto corren peligro porque puede llegar alguien a engañarles. Pueden llegar a alguien a meterle ídolos y puede llegar a alguien a que sacrifiquen sus vidas a los ídolos. Recuerde que esto va en un orden. Capítulo 8, recuerde de qué trató. Por eso, Dios y esta carta va con un orden. Dice entonces, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Ya está hablando de los que llegaban a engañar. Porque siempre los que se disfrazan de ángeles de luz, los que se dicen que son representantes, siempre van a estar en contra de los verdaderos siervos de Dios. Y siempre nos van a decir que dónde están nuestros títulos, que dónde está nuestra cobertura, que lo que predicamos es legalista, que lo que predicamos es exageración, que no nos crean. Ok. Pueden decir misa, no me importa. Si para ellos no soy representante y para ellos no somos siervos de Dios, ¿qué está diciendo? Ustedes han visto que yo soy libre. Ustedes han visto el ejemplo. Ustedes han visto que puedo caminar en el mar. Ustedes han visto quiénes eran antes y quiénes son hoy. Pero aún así, bendito hermano, como dice la palabra, que muchos viendo ni aún glorificaron hacia el Padre. Y regresaron para atrás. Pablo está tratando de libertarlos, pero no todos se dejaron libertad. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Fíjese bien por qué. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Aquí está. Mire, el sello con el que nos vino a sellar Cristo Jesús para el ministerio, que es el segundo bautizo, no el primero, es una llenura del poder de Dios, que, como le he dicho, ¿cómo podemos reconocer a un representante que tenga el sello del Espíritu Santo? Le voy a decir cuál, se lo voy a volver a repetir. Primeramente voy a hablar del mundo, de la psicología, de la psiquiatría, de la sabiduría de este mundo que no ha podido hacer nada por la humanidad y que la humanidad a nivel global está perdida y tiene un comportamiento de animal, tienen un comportamiento
de la imagen del diablo. Y a través de los miles de años, el ser humano, con la ciencia que tiene, la tecnología y la sabiduría, no han podido ni gobernar a sus propios hijos. No han podido. Mas, sin embargo, el sello es, mediante un verdadero siervo de Dios, el diploma, la presencia de Dios, es que los ciegos vean, es que los sordos oigan, es que los cojos caminen, es que aquella persona que vino pueda dar un testimonio de cómo era esclavo y cómo era idólatra, y que hoy es una persona angelical que puede entender. No los testimonios de que hoy tengo carro, tengo casa, los testimonios no son del diablo, no son de Dios. Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, criatura. Las cosas viejas pasaron, la imagen del terrenal, la imagen del idólatra pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y no hay más que uno poderoso que puede transformar a un ser humano, a su nombre gloria, es Emmanuel y Cristo Jesús. Pero para eso debe de estar dentro de un ministro que terminó el discipulado, que terminó la forma en manos del alfarero, y que Dios pueda trabajar y Cristo Jesús pueda trabajar por medio de él. Así que son nuevas criaturas. Ese es el sello, hermano, para poder reconocer. Pero muchos el día de hoy, como son de carne, pues quieren ver un diploma a la carne, quieren ver que haya terminado una escuela teológica, quieren ver que el pastor falso, disfrazado de ángel de luz, lo diga, y este sí es discípulo. Eso es lo que quiere ver la gente, porque es de carne, porque no pueden ver las obras de Dios en él. Son ciegos, es algo que está escrito. Yo no puedo ir en contra de Dios. Por eso yo no trato de abrirles los ojos. Hay un precio y hay una ley y hay un castigo de Dios. El que no cree se queda ciego. Bueno, aquí está tratando de rescatar no a los falsos, sino a la obra con el cual Pablo había trabajado. Porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Voy a extender un poquito más esto para que entienda con la Biblia. ¿Sí? También en la palabra de Dios más adelante vamos a ver cómo Pablo dice cuáles son mis títulos, cuáles son mis recomendaciones, que no son cartas leídas por los hombres, no escritas en piedras ni con tinta, sino en sus corazones. Y claro que esta bendita riqueza y esta promesa que vienen desde el Antiguo Testamento, dijo Dios que a los que le aman, esta riqueza que es su palabra de vida, la iba a poner esta Biblia en mi corazón para podérmela aprender no de memoria, sino para podérmela tener el entendimiento, tener en mi corazón y poder entender en mi corazón. Y que posteriormente yo pueda hablar en un púlpito o pueda hablar en una congregación abiertamente y aclarar cualquier duda sin que tenga que estar buscando o tenga que estarme apoyando con algún otro para poder dar una enseñanza. Entonces, ahí está el sello del apostolado. Ahí está nuevas criaturas. Ahí está lo que dice la bendita palabra de Dios concordando. Bueno, ahora dice aquí, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y es muy importante que meditemos, bendito hermano y bendita hermana, en esto que vamos a ver entre hoy, ya me queda poco tiempo, y mañana. Porque de igual manera, hay muchos que acusaron a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que acusaron a Pedro. Hay muchos que acusaron a Elías. Hay muchos que acusaron a Eliseo. Hay muchos que acusaron a Ezequiel. Hay muchos que acusaron a Nahum, a Esdras. Hay muchísimos. Y hay muchos que a mí, en el tiempo que Dios me ha permitido ser siervo y sin meterme en fundamento ajeno de estar arrebatando cristianos de otro lugar,
porque por gracia de Dios he ganado vidas, no siendo cristianos, y ni arrebatándolos en otros y diciéndoles, ahí está la mentira, vente para acá. No, eso no. Sí, nosotros estamos para decir la verdad, pero bueno, contra los que nos acusan, vamos a ver cuál es el fruto y cuál es nuestra defensa con la bendita palabra de Dios y cuál era la defensa de Pablo. Bueno, yo creo que aquí, bendito hermano y bendita hermana, nos vamos a quedar para poder entender bien, porque si le leo ahorita el 4, pues no vamos a entender porque falta el 4 y el 5 que tienen una concordancia. Ya se me fue la hora exacta ahorita. Llevamos una hora exacta. Así que bueno, para mañana si Dios quiere. Y recuerde, bendito hermano, que el capítulo 8, que habló espiritualmente de los sacrificados de los ídolos, son los deseos de la carne. Vimos lo que es la idolatría verdadera, avaricia, fornicación, toda pasión y todo deseo de la carne que me quita el tiempo para cumplir con el pacto de que fui comprado y darle mi vida a Dios, primeramente para discipularme, porque como ya hemos visto, para poder tener una forma, necesito permanecer en la vid, necesito estar todos los días como un niño está en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y puede llegar a tener una vocación el día de mañana. De igual manera, si así es en el mundo, ¿usted cree que con Dios quiera migajas? No, esta es una riqueza. Hay un precio para poder tener esta sabiduría. Dios quiere sacrificio, quiere precisamente que ciñamos nuestros lomos al mundo y que vengamos al conocimiento de Dios. Y una vez que tengo el conocimiento, entonces voy a tener el entendimiento que fui comprado para hacer luz, que fui comprado para hacer sal, que fui comprado para estar en la cruz, que fui comprado para servir a Dios y al prójimo todos los días de mi vida hasta que se me pare el corazón o hasta que venga Cristo. Y en esta verdadera doctrina no se permite ningún ídolo, no se permite nada de lo que trae Satanás, porque eso nos trae inmundicia para poder servir a Dios. Y es algo que aborrece Dios, algo que detesta Dios, algo que Dios nos deja en el primer pacto como una historia viva, cómo castigó al primer pueblo y cómo descargó la ira a Dios muchas veces cuando estos no quisieron salir de sus ídolos. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra sea de edificación. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.